Bueno señores, antes de empezar les recuerdo que me sigan en las redes sociales que dejo en la descripción de todos los videos. De esta manera estarán pendientes cuando se suba nuevo contenido y se puedan poner en contacto conmigo, además de unirse al Discord del canal, que ya somos más de 10.000 personas. Por otra parte, si quieres participar por 2 meses de WoW, comenta este video, suscríbete y dale click al botón de me gusta. De esta forma estarás participando, así que espero que puedas hacerlo o te unas como miembro, ya que así tendrás otro sorteo exclusivo. Dicho esto, empezamos. Saludos Famerdacerod y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video comentando el cómo poder conseguir oro en World of Warcraft. Hoy continuamos con la sección de farmeos de ítems raros y en este caso vamos a hablar de un rare llamado Karstad. Este bicho, que no voy a decir su nombre completo porque es bastante complejo. Bueno, este rare se consigue debajo de el área sumergida de Silitus, ¿no? Aquí pueden ver cómo hay algunos de estos silítidos que todavía están sumergidos, pero claro, estos no son el rare que queremos. El rare tiene esta apariencia, ¿no? Tiene esta apariencia, es igualito, pero tiene un nombre propio y normalmente sale por acá. Ahora, por ejemplo, no está, pero suele tener un ítem bastante caro, el cual sería la espada silítida, creo que era el nombre, el destripador de silítido. Esta arma de media vale 350k y es uno de esos ítems que Blizzard eliminó y que bueno, ha vuelto a resurgir hace como un año, muy similar a la espada de Juno. El concepto es el mismo. La gracia es simplemente de vez en cuando venir a esta ubicación de las 1000 agujas. Si tú no sabes venir a las 1000 agujas, portal desde Orgrimmar o Ventormenta a Tanaris, y de Tanaris vuelas hacia esta zona. Es aquí donde aparecerá el rare. El rare es muy sencillo de farmear, solamente necesitas esperar a que salga, aunque claro, obviamente no siempre va a estar. Lo normal cuando uno farmea rares es explorar no una parte del mundo, sino todas las zonas, o sea, hacer un barrido en todas las ubicaciones para buscar diferentes cosas. Y en este caso, pues como dije, una de esas tantas cosas que podemos sacar es esta espada y este bicho. No es el único rare que vas a ir, ¿no? O sea, recuerda que hay muchos otros rares en los alrededores, pero claro, él es el único que bota un ítem caro. Los demás botan ítems relativamente bajos o menores, además de que bueno, si bien en el mundo podemos encontrar tesoros que también nos ayudan a sacar otras recompensas, la gracia de venir acá sería este rare. Solo es de venir, sumergirte y derrotarlo, nada más. Si lo encuentras, prueba suerte en obtener el ítem y así ganar unos 300k. En Europa creo que es un poco más barato, pero bueno, ahí lamentablemente en Europa las cosas son un poquito más económicas debido a la población. Dicho esto, pues este sería el video. Este es un video bastante corto porque es un farmeo fácil de entender, solo es venir, derrotar y nada más. Recordar, como cualquier farmeo de Trasmo, que las Trasmo tardan en venderse, pero el valor que te damos es el valor medio de todo el continente. Significa que hay reinos mejores como también hay reinos peores. Intenta venderlos en reinos americanos de población media, ya que ahí los precios son más altos. No venderás más rápido, pero sí venderás un mejor precio en comparación por lo general a un reino latino. Ya sabes, te sumerges, vienes a las 1000 agujas y prueba suerte en encontrar al rare en cuestión. Dicho este es el video, soy Dantaes, este es Famerdacerod y nos vemos en otro video. Chau.